Bueno, hoy vamos a ver ahora algunos de los fenómenos característicos que se produjeron en América Latina luego de las guerras de independencia. Uno fundamental es el de la inestabilidad y crisis de los sistemas políticos que emergieron de la revolución. Vamos a tomar como un ejemplo de ello el caso de México, que creo yo que es particularmente representativo de este fenómeno. Como saben, en 1822 Iturbide se consagra emperador, pero no va a durar mucho. A los 9 meses termina cayendo por un enfrentamiento con el Congreso que estaba dominado por los ex insurgentes. De hecho, se trataba de una alianza muy heterogénea que no podía sostenerse demasiado en el tiempo. En 1824 se sanciona entonces la primera Constitución Federal mexicana y asume Guadalupe Victoria como presidente, que va a ser el primer gobierno constitucional y también va a ser el último que va a terminar su mandato por muchos años. Ya el año siguiente se produce la división en logias escoceses y yorquinos. Se llamaban así porque unos estaban apoyados por el embajador británico y otro por el embajador norteamericano. Y en ese año los yorquinos inician un proceso de radicalización política que culmina con la sanción del decreto de expulsión de los españoles mexicanos, los peninsulares residentes en México, que van a ser objetos de ataque. Esto va a dar lugar a movilizaciones populares, ocupaciones de haciendas de peninsulares, lo que genera un clima de fuerte antagonismo político. En este marco es que se da la elección en 1828, triunfa el partido escocés con Gómez Pedraza, pero los yorquinos desconocen el resultado electoral, dan un golpe y llaman una nueva elección en la que Guerrero va a ser, otro ex insurgente, va a ser consagrado presidente. En ese momento se da algo paradójico, pero que también va a ser característico en México. La elección de presidente y vicepresidente eran por separado y no era del todo infrecuente que el presidente sea de un partido y el vicepresidente de otro, como va a ser este el caso. Bustamante era un escocés y en 1830 termina dando el golpe contra su propio presidente. Pero tampoco Bustamante va a poder sostenerse mucho tiempo. Al año siguiente se produce el asesinato de Guerrero, lo que es de alguna forma rompe los códigos políticos de la época, y Bustamante entra ya en un proceso de un fuerte desprestigio que hace que en 1833 Santa Anna, otro personaje recurrente, el general Santa Anna, va a ser 11 veces presidente en México, lo que más bien muestra de su debilidad, de su fortaleza. Él va a dejar a Gómez Farías, a su vicepresidente, a cargo del gobierno. Gómez Farías había sido senador por Zacatecas, donde su gobernador Francisco García había iniciado una reforma eclesiástica, y él toma esas mismas medidas a nivel nacional, lo que va a generar una fuerte resistencia y hace que el propio Santa Anna decida entonces asumir él el gobierno y deponerlo a Gómez Farías. En ese momento Santa Anna pega un giro conservador, se alía a los que ahora, los restos del partido escocés, que ahora se volvieron centralistas, y sancionan una constitución centralista, con lo que ponen fin a la primera República Federal. Este hecho marca un paso más en este proceso de descomposición del sistema político mexicano. Ya uno de los miembros del Partido Centralista, que estuvo a cargo de la redacción de la Constitución, Bernardo Couto, va a decir: ¿quién nos garantiza que los que vengan de ahora en adelante van a respetar esta Constitución
si nosotros no supimos respetar la que estaba antes? Lo único que estamos haciendo así es sembrando la semilla de su propia destrucción. Lo cierto es que algo más grave aún fue que muchos de los estados desconocieron esa constitución y se secesionaron de México, entre ellos el estado de Texas, que ya estaba ocupado por los colonos norteamericanos, y piden su anexión a Estados Unidos. El gobierno de Washington se la niega porque no quiere aumentar el poder de los sudistas, es antes de la guerra de secesión esto. Pero en 1846 James Polk gana las elecciones ya con el proyecto de anexar todo el norte de México, con lo que compensaría el aumento del poder de los sudistas norteamericanos. Entonces decide anexar Texas a Estados Unidos, lo que es la declaración de guerra a México. Es en ese momento que México entra en su crisis más profunda. Estados Unidos no solo ocupa todo el norte de México, sino que incluso llega a entrar a la capital. Se discute de anexar México a Estados Unidos. En menos de 30 años de vida independiente, México ha perdido la mitad del territorio. Esto que Iturbide había dicho que iba a ser un nuevo reino de delicias, estaba sumida en el caos más profundo. Sin embargo, a esta crisis le va a seguir un periodo de relativa estabilidad, en parte gracias a las compensaciones económicas que hizo Estados Unidos por haberse apropiado de ese territorio, pero eso termina en 1853, cuando nuevamente Santa Anna va a dar el que va a ser el último de esos golpes. Alamán, que era la figura intelectual dominante del periodo, muere y Santa Anna queda desbocado, quiere imponer una férrea dictadura, lo que da lugar al lanzamiento del plan. Los planes son las proclamas revolucionarias en México. El plan de Ayutla, que es el que inicia las guerras de reforma, que van a ser uno de los episodios más sangrientos en toda la historia latinoamericana y también de consecuencias más radicales, porque además los conservadores se van a aliar a los franceses. Una vez que se vean derrotados, van a apoyar la ocupación de México por parte de las tropas francesas enviadas por Napoleón III, y se va a terminar convirtiendo en una especie de guerra de segunda independencia. Recién al final de estas guerras de reforma va a empezar entonces la afirmación del sistema político en México, con lo que se conoce como la República Restaurada. En este contexto de profunda crisis e inestabilidad política en la región, va a haber algunas excepciones. Una de las más notables va a ser el caso de Chile, con lo que se conoce con la República Portaliana. Cuando entra San Martín a Chile, él tercia a favor del Partido Conservador, lo deja O'Higgins a cargo del poder, del gobierno, pero esto va a dar lugar a un periodo de luchas entre liberales y conservadores, hasta que finalmente Prieto, en 1830, se impone el Partido Conservador, y a partir de ahí vamos a tener una sucesión de presidentes que van a durar todos 10 años en el poder. Todos se van a reelegir y van a durar 10 años. Esto ya marca el contraste claro con México, que en México hubo 30 presidentes en 22 años. Acá hubo 3 presidentes en 30 años. La figura clave fue Diego Portales, que fue el que diseñó ese sistema político que va a regir la vida política chilena hasta fines de siglo. Es con la Constitución centralista de 1833, aunque él va a ser asesinado en 1837 en el marco de la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. Bueno, ¿cuáles son las claves de la estabilidad chilena? En primer lugar,
un fuerte grado de integración económico y territorial. El centro productivo chileno estaba concentrado en el Valle Central de Santiago, que va a ser una de las zonas más de la producción agrícola más importante en la región. De hecho, Argentina en esos años importaba trigo de Chile y Chile abastecía toda la costa del Pacífico con granos. El siguiente punto está asociado, uno de los puntos críticos, que era la disponibilidad de mano de obra, que como vimos va a ser un punto crítico en todo este periodo en la región, va a estar asociada a la expansión al sur que realizan en la guerra contra los araucanos, que les va a proveer de tierras y hombres. También se va a expandir al norte con el descubrimiento de las minas en lo que se conoce el norte chico, pero esto va a empezar a producir un cierto desgajamiento ya va a perder ese grado de integración que tenía, y el norte de hecho se va a convertir en un bastión liberal, lo que evita que esta división entre liberales y conservadores tome el carácter sangriento que tuvo en otras regiones. Va a ser el involucramiento de Chile en guerras sucesivas, guerras externas, primero contra la Confederación Peruano-Boliviana y luego en la Guerra del Pacífico, también contra Perú y Bolivia, donde se queda con una parte del territorio. Entonces, cuando Bolivia pierde su salida al mar, que todavía sigue reclamando, y esto le va a dar bueno, Chile va a tener, de hecho, va a ser una de las potencias regionales que van a tener un proceso de expansión territorial. El otro país que va a expandirse a lo largo del siglo XIX va a ser Brasil también, que son los dos países que logran una afirmación más temprana de sus sistemas políticos. Bueno, es eso lo que vamos a ver también en la parte siguiente, el otro caso, que es el caso de Brasil. En 1851 empieza en Chile el proceso gradual de transición al liberalismo. El último de los presidentes conservadores va a ser Manuel Montt, pero durante la elección de Manuel Montt se va a producir un levantamiento liberal que va a ser derrotado, pero va a marcar un hito importante, entre otras cosas porque participaron figuras intelectuales muy conocidas, muy importantes en el siglo XIX chileno. Hay novelas escritas que refieren a este hecho, como la de Bresgana, pero muestra la necesidad de empezar una apertura gradual, y de hecho Montt empieza a adoptar una serie de medidas liberales, y este giro hacia el liberalismo se va a completar en 1871 con la presidencia de Errázuriz Zañartu. Lo que define el carácter liberal de estos gobiernos es sobre todo que su enfrentamiento con la Iglesia. Los estados que se afirman en esos años, no solo en Chile, sino ya en el resto de la región, también empiezan su proceso de afirmación, empiezan a absorber muchas de las funciones que hasta entonces le estaban reservadas a la Iglesia, sobre todo en el plano educativo, pero también en otros servicios civiles, el matrimonio, como matrimonio, de funciones, etc. Bueno, esto es lo que va a marcar el carácter liberal de estos gobiernos, pero esto no va a significar que el sistema chileno pierda ese carácter fuertemente elitista que tuvo hasta ese momento y que fue también una de las claves para su estabilidad. Bueno, ahora sí, en la parte siguiente vamos a ver el caso de Brasil.